Espero que estén todos atentos a la clase de hoy día. Es una pena que tengamos que hacer una serie de adaptaciones, pero creo que también todos entendemos que estamos en una pandemia mundial que nos ha golpeado muy feamente a todos los países del mundo, incluido Perú, y ya está de más hablar, estimados alumnos, con ustedes sobre la realidad de salud que tenemos en nuestro país, ¿no? Y la cultura de nuestra población que, bueno, tampoco no ha colaborado mucho para resolver este problema tan grave a nivel mundial. Pero bueno, al margen de todo lo ocurrido, la vida continúa, el Perú continúa, y así hayamos tenido tragedias familiares, cosas dolorosas para todos, muchos de ustedes ojalá no hayan sufrido por eso, pero lamentablemente, jóvenes, tenemos que seguir adelante. Muy bien, de repente si nos quedan algunos minutos conversaremos algo sobre la realidad nacional, pero primero nos dedicaremos al curso de embriología y genética. Se tuvo que haber iniciado el día martes, sin embargo, por razones de logística, hoy día voy a hacer entonces 2 clases, ¿ya? Voy a hablar de una manera clara, sencilla, ojalá que les sea provechoso. Y vamos a tratar de hacer un resumen de los tópicos que nos toca discutir hoy día en estas 2 clases, para que ustedes tengan un resumen que les sirva y luego su bibliografía básica, que es el libro de Moore, Embriología Clínica, y yo creo que con todo eso ustedes no van a tener mayor problema para el entendimiento correcto de los tópicos y de los temas que vamos a tratar en este curso de Embriología y Genética. No se olviden que el ser humano nace, ¿no es cierto?, producto de una fecundación. Si es muy chiquita la letra, la voy a hacer un poco más grande. ¿Muy chiquita? ¿Cómo se ve la imagen? ¿Se ve bien? Ya. Muy bien. Para que se lleve a cabo una fecundación, tiene que existir, al menos en este planeta y en la raza y en el género humano, obviamente, una mujer con la participación de un varón. Es decir, la mitad de los genes, en este caso 23X, y la otra mitad genética, que puede ser 23X o 23Y, tiene que ser proporcionado por ambos sexos del género humano, tanto el masculino como el femenino. Entonces, hoy día vamos a ver todo lo relacionado a lo que se necesita para una fecundación. Sin la producción de gametos sexuales, no tendríamos ni este 23X ni el 23Y del varón. Si no existen gametos, obviamente, por más relaciones sexuales que tuvieran los seres humanos, no se podría llevar a cabo una fecundación. Ahora, hay un proceso biológico, fisiológico que ocurre y que logra que el ser humano pueda terminar a través de una mujer logrando la fecundación. Obviamente la fecundación se da al interior del organismo del cuerpo de una mujer o de una persona de género femenino. Ahora, es muy fácil decir, ¿no es cierto?, gametogénesis, fecundación, pero hay todos unos cambios, una serie de cambios fisiológicos que se van a producir para que esto se lleve a cabo exitosamente. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Primero comenzaremos por la definición del curso para que todos ustedes la tengan o tengan bastante claro el concepto de embriología. Embrio de embrión, ¿no es cierto?, de un producto de la concepción. Es el desarrollo de un producto determinado, en este caso, producto de la concepción. ¿Puedes abrirlo, por favor? Tengo un índice. Es embrio, y logos, el tratado de, digamos, de la evolución desde la fecundación y previo a la fecundación hasta el nacimiento de un ser humano. Aunque si nosotros jóvenes, si cuando ustedes revisen su bibliografía, en realidad el ser humano no culmina su desarrollo al momento del nacimiento, lo hace muchísimos años después. Se considera que hay algunos órganos y sistemas que culminan su desarrollo a los 25 años. O sea, imagínense, ¿no? La etapa previa, desde la fecundación al nacimiento, es una etapa cortita. A ver, desde el momento de la fecundación y hasta las 8 semanas, se considera periodo embriológico. Desde el momento de la fecundación hasta las 8 semanas. Periodo embriológico.
embarazo normal en una mujer dura en promedio estadístico 40 semanas. Es decir, de 0 a 40 semanas es todo el periodo digamos, la duración de un embarazo maduro o a término. ¿Ok? Entonces, si decimos que el periodo embriológico culmina a las 8 semanas, el periodo fetal o segundo periodo de desarrollo se iniciaría a la semana número 9, culminando ¿en qué momento? A la semana número 40, que estadísticamente en promedio es el momento en el cual las mujeres inician una labor de parto y concluye todo el desarrollo embrionario y fetal con un parto, digamos, ya sea por vía vaginal y si hubiera algunos problemas quizás por cesárea o parto por vía alta. Sin embargo, no todas las mujeres dan a luz a las 40 semanas, pues. También se puede producir un pequeño retraso en el parto y consideramos que un parto post-término puede ser máximo hasta la semana número 42. Realmente, hoy en día los ginecólogos no permitimos ningún parto después de este momento porque usualmente los fetos fallecen intraútero hasta este momento, es decir, 14 días después de haber cumplido 40 semanas. Y aún un posttérmino corre el riesgo de morir intraútero y ya no hay pues gestaciones de 43, eso no existe. Simplemente es muerte antenatal, o óbito fetal, o muerte antenatal. Ahora, los partos a término, para que tengan un concepto un poquito claro, se producen entre la semana número 37 a la 40. Es decir, el embarazo de esas 40 semanas usualmente no necesariamente culmina en las 40. Muchas mujeres dan a luz a los 37, 38, 39, 40. Es decir, tenemos un rango de 4 semanas para decir que se produjo un parto a término. Entonces, ¿cómo denominaríamos si el producto de la concepción, por X razones, se adelanta y nace antes de las 37? Sería un parto pretérmino. ¿Desde qué momento? Hoy en día, si revisamos bibliografía en ginecología, vamos a ver que se considera abortos hasta la semana número 22. ¿Ya? Generalmente en la definición de la Organización Mundial de la Salud, los abortos eran hasta la semana número 20, pero luego se amplió en 2 semanas. Entonces, ¿a qué denominaríamos parto pretérmino? Desde la 23, ¿no es cierto?, de la semana número 23 a la 36ª semana. Pretérmino, parto pretérmino. No es propiamente, jóvenes, tópico de nuestro curso, pero es importante que ustedes lo sepan desde ahora, porque estamos hablando del embarazo que va a culminar en un parto sí o sí. O a veces puede tener un aborto, lamentablemente, pero esos son los sucesos no deseables, ¿no es cierto? O sucesos patológicos que son ya sucesos anormales. Hoy en día, en este curso, vamos a hablar solamente de lo estrictamente normal y luego, obviamente, de las malformaciones congénitas producidas durante el desarrollo embriológico. Pues bien, aborto hasta las 22, parto pretérmino de 23 a 36 semanas, lo deseable, lo normal, un parto a término de 37 a semana número 40 y a veces un posttérmino máximo hasta la semana número 42. Si hasta ese momento, nosotros generalmente hoy en día, casi a nivel mundial, se estila esperar máximo hasta la semana número 41, es decir, 7 días después de cumplir las 40 semanas completas, y en esos días ya tenemos que decidir qué se hace. Se induce el parto, se termina en una cesárea, pero se tiene que tomar alguna decisión. Casi no ocurre ningún parto entre 41 a 42 semanas, porque el riesgo de muerte ante parto o antenatal es demasiado alto. Muy bien. Entonces, como entenderemos, el curso va a tratar fundamentalmente, lo que quisiera que ustedes manejen muy bien, serían las primeras 8 semanas de desarrollo, que es el periodo estrictamente embrionario, algunos aspectos muy importantes de desarrollo del periodo fetal de la semana número 9 hasta la semana 40,
también tendremos que revisar el desarrollo fetal y tener una idea clara de cómo es un bebé al momento, o un neonato al momento del nacimiento. Un feto al momento de nacer se convierte en un neonato, es decir, en un nuevo ser que ya adquiere ciudadanía, etcétera, y se convierte en un recién nacido vivo. Y se le entrega en los hospitales lo que llamamos el CNV, Certificado de Nacido Vivo, con el cual en nuestro país obtienen luego automáticamente su DNI y se convierten en un ciudadano o ciudadana peruano más, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, regresamos a nuestro tema de hoy día, fecundación. Pero la primera clase, de acuerdo al siglo de nuestro curso, es la gametogénesis. Y vamos a ver qué ocurre antes de la gametogénesis. O todo lo que tiene que ocurrir en las personitas para que se produzca la gametogénesis y se logre la fecundación. Como, digamos, el proceso biológico de la reproducción de los seres humanos, que es muy similar en otros animalitos de este planeta, ¿no? ¿Estoy bien? No salgo de cuadro, ¿no? Ya. Ok, jóvenes. De repente solo aclarar que estoy sin máscara. Primero que hay muy poquitos alumnos, compañeros suyos acá en el salón, que están a una distancia bastante prudencial, y menos mal yo ya soy un docente médico que ha sido vacunado, he estado con pacientes COVID, ya ni me contagié, ya es definitiva mi inmunidad, por lo tanto creo que no estamos violando ninguna norma biológica en este momento, ¿ya? Y no poniendo en riesgo la salud de sus compañeros. Muy bien, comenzaremos o continuaremos con la clase. A ver, la reproducción humana se basa en dos sexos. El femenino, ya está muy viejito. Ábrelo, por favor. El género femenino y el género masculino. Ambas personitas tienen que desarrollarse, jóvenes. Gracias, hijo. No, ya, gracias. Ambas personas tienen que desarrollarse. Obviamente nacen, son niños, viene el periodo de la pubertad. Entonces diríamos que en los primeros, antes de la pubertad, es diferente en varones y en mujeres. Hoy en día, en el mundo actual, la pubertad la alcanza más rápidamente las mujercitas. Diríamos que el promedio mundial de inicio de la pubertad, es decir, despertar hormonal, el despertar hormonal fisiológico necesario para la gametogénesis, hoy en día en mujercitas se inicia con el periodo menstrual. Mientras una mujer no menstrua, o hay ausencia de regla porque es una niña y está entrando a la adolescencia, todavía ella no tiene la capacidad para reproducirse. Pero desde el momento de la primera mensis o menstruación o regla, que esta se puede producir en mujercitas en un rango promedio entre los 12 a 13 años, automáticamente la niña se convierte en una mujer desde el punto de vista solo biológico, porque psicológico todavía sigue siendo una adolescente. Y según nuestras normas y las leyes mundiales, casi en mayoría de países del mundo, digamos, la mayoría de edad, todos la obtenemos, varones y mujeres, no en todos los países, pero en la mayoría a los 18 años. Que también consideran los psicólogos viene a ser ya el logro de la madurez psicológica en una persona. Se supone que a los 18 años ya debemos ser muy conscientes de varias cositas en nuestra vida, ¿no? Sobre todo en los varones y mujeres, de su pertenencia sexual, su identificación con el género femenino o masculino, y si hubiera desviaciones, ya eso es una cuestión estrictamente, digamos, no normal, es una desviación del estándar básico, pero tenemos que aceptar que habrá mujeres y varones homosexuales, transexuales, bisexuales, todo eso no tiene nada en realidad que ver. Hoy día en este curso vamos a analizar solo la reproducción estrictamente heterosexual, pero obviamente sabemos que la orientación sexual puede tener varias connotaciones. Sin embargo, si todo va bien, estos sexos se tienen que atraer, porque es lo normal para lograr una reproducción, digamos, del género humano y evitar su desaparición, que es la ley biológica normal. Bien, en varones la pubertad se retrasa un poquito. En algunos casos en 1 o 2 años. Podríamos decir que los varones llegan al despertar hormonal
más o menos entre los 14, quizás, este es el promedio, diríamos, de 13 a 14, pero probablemente lo más cercano a los 14 años. Entonces, acá hay un añito de diferencia, esa es toda la diferencia. Puede ser 2 también, aunque en algún caso los varones podrían iniciar un despertar sexual relativamente en los 13 años o algunos meses más. Pero vamos a dejar un estándar de 14. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes, en este momento a nivel del organismo de varones y mujeres cuando se inicia la pubertad? En mujeres se producen cambios trascendentales corporales en relación a madurez sexual, el desarrollo de las mamas o de los senos, las caderas en las mujercitas, y en los varones ya comienza, y en mujeres aparece algo que tiene que existir siempre, jóvenes, que es algo completamente normal y se llama líbido o deseo sexual. Imagínense si nosotros no quisiéramos estar juntos, nos rehuyéramos unos a otros, no habría simplemente relaciones sexuales, y si estas no fueran o no serían agradables, simplemente ya estaríamos fuera de este mundo. Pues. Es obvio que la libido o la atracción sexual tiene que ser algo interesante para producir justamente ese hecho que conlleva a una fecundación, que son las relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué produce la atracción sexual? No solamente porque aparece porque yo tengo 14 años o una mujer puede tener 13 años. No, existen bases fisiológicas para eso. ¿Y cuáles? Son todas casi a nivel cerebral y a nivel de las gónadas sexuales. A ver, en el cerebro, en nuestro cerebro, voy a hacer un dibujito del cerebro, ¿no? Un ser humano normal, existe un área llamada hipotálamo, una glándula pequeñita llamada hipófisis, y a final de cuentas tenemos el sistema de las gónadas sexuales, que obviamente en mujeres serían los ovarios y en varones serían los testículos. Ovarios en mujeres, testículos en varones. ¿Qué ocurre, jóvenes, cuando el ser humano llega a la pubertad? Los niños y niñas pueden jugar juntos, no van a sentir ningún atractivo sexual, salvo curiosidad, pueden hasta estar desnudos, no hay líbido. No sienten ellos ninguna atracción todavía. Pero obviamente desde el punto de vista psicológico, a partir de los 7 años, cuando un ser humano ya se identifica como un yo, varón o mujer, es muy difícil que una niña de 8 añitos, por ejemplo, se desnude delante de niños o al revés, ¿no es cierto? Porque ellos se dan cuenta que yo o soy niña o soy niño, pero no hay todavía atracción sexual. Hay una especie de sentimiento de pertenencia sexual, social, entonces no es socialmente permitido o no es socialmente normal que niños de diferentes sexos muestren su cuerpo desnudo uno frente a otro, ¿no es cierto? Hay una vergüenza ante eso, una especie de pudor, entonces hay que mantenerse vestiditos o traje de playa, qué sé yo, ¿no? En las playas nos quitamos casi todo, pero bueno, ese es en un lugar especial para nadar, etcétera, ¿no? En las piscinas, pero nadie se desnuda completamente, no muestra los genitales. Bien, sin embargo, esa tranquilidad se ve destruida por este eje hormonal. En la zona hipotalámica se inicia la producción de una serie de hormonas llamadas hormonas liberinas o liberadoras. Las RILIs, en inglés hormonas liberadoras, grandes liberadoras, y una de ellas son las gonadoliberinas. Y la principal que nos va a interesar a nosotros es la GnRH, la hormona gonadoliberina, no es una R, GnRH. Esta es la hormona precursora segregada por el hipotálamo. Esta la gonadoliberina, por torrente sanguíneo ingresa a la zona de la hipófisis. Y la hipófisis es bombardeada por las GnRH a partir de esta edad, 13 o 14 años en varones y mujeres, y comienza a liberar las gonadotropinas u hormonas gonadotrópicas, que son solamente 2, seamos varones y mujeres, son solo 2, no existen otras. Varones y mujeres las tienen. ¿Cuál es? La FSH y la hormona lútea o luteinizante.
la hormona estimulante del folículo, la FSH, y la LH u hormona lútea. ¿Ya? Estas dos hormonas las produce ¿quién? La hipófisis, que es una glándula pequeñita ubicada en la base del cerebro, en la silla turca, al interior de ella, como estructura cerebral. Por anatomía, ¿ya no estoy anatomía todavía? Ya algo se acuerdan entonces. Bien. Ahora, la LH y la FSH tienen órganos blancos. ¿Cuáles van a ser? Las gónadas. ¿A dónde se van a ir estas hormonas cuando comienza su producción? En mujeres a los ovarios. A los ovarios, que son las gónadas más femeninas. Y en varones, ¿a dónde irán? A buscar su órgano blanco en la zona de la testicular, en los testículos del varón. En la zona ovárica y en la zona testicular, que son diferentes sexos, se iniciará la producción de las hormonas fundamentales, diríamos, para la transformación sexual, para la transformación ya fisiológica y morfológica en una mujer, que se necesitan estrógenos. Sin estrógenos no hay nada. Y los estrógenos son la hormona fundamental femenina. Claro que también existen las progestinas jóvenes, ¿no? O los progestágenos. Pero son ya hormonas secundarias que tienen mucho más que ver con nuestro curso en relación al embarazo y su desarrollo normal. Pero sin estrógenos la mujer en realidad no puede ser mujer. O tendría serios problemas si tuviera, por ejemplo, un hipoestrogenismo crónico, es decir, un bajo nivel de estrógenos, o problemas con la producción de estrógenos, etc. Y en los varones, a partir de los andrógenos, y en mujeres también, a partir de los andrógenos, se sintetiza a través de una serie de hormonas, aromatasa y etcétera, participación del colesterol, la testosterona. ¿Se ve eso, no? ¿Se está viendo? ¿La pizarra? Sí. Testosterona. Entonces, ¿cuál va a ser la hormona, digamos, final o el producto final hormonal que estimula la libido y los cambios y la producción de gametos sexuales en los varones? Testosterona, que proviene de andrógenos. Y ojo que los andrógenos se van a sintetizar en los testículos, en el parénquima testicular, ya en el parénquima y en una serie de estructuras, se van a sintetizar a partir de la folícula estimulante, joven. No tanto de la LH, esta hormona es importantísima. Entonces, no es que los varones no tengan FSH, obviamente los varones no tienen ovarios y no van a producir óvulos, ni tampoco van a menstruar, pero sí van a producir, ¿qué cosa? Los gametos sexuales masculinos a nivel testicular. Pero la hormona predecesora de todo, solamente son dos gonadotropinas, FSH, LH, no hay otras. Lo que pasa por la estructura genética de los varones, la FSH tiene como órgano blanco no un órgano femenino, sino uno masculino. Esas estructuras responden, sintetizan andrógenos y de ahí testosterona. En mujeres es todo lo contrario. Sí hay un órgano específico receptor de FSH, que son los folículos primarios o primordiales, de los cuales vamos a hablar hoy día, y que están a nivel de los ovarios. Ahí generarán una serie de transformaciones de maduración folicular que terminará con la producción intermedia de andrógenos y de ahí se van a sintetizar los estrógenos. Y posteriormente, con ayuda del LH y el cuerpo lúteo, se producirán los progestágenos o las progestinas en la mujer, que es una hormona secundaria, no menos importante, pero no relacionada directamente, digamos, de una trascendencia más alta que los estrógenos a nivel de la producción de gametos sexuales. Este eje, que en los libros lo van a encontrar como HHO, si hablamos de los libros de ginecología, ¿no es cierto? Porque es HHO, hipotálamo, hipófisis, ovarios. Podríamos también decir HHG, hipotálamo, hipófisis, gónada sexual, gónada masculina o femenina, ¿no es cierto? Si hablamos de varones. ¿Ok? Entonces, este concepto, jóvenes, y este tópico ustedes lo van a revisar también en el libro de ginecología, porque esto no está en su libro de embriología, no lo van a encontrar. Entonces, bibliografía básica de apoyo para entendimiento un poquito adicional de este tema que les acabo de explicar,
Es un libro que no va a ser muy difícil de encontrar por ustedes. José Pacheco, Ginecología, va a ser la básica. Y otros libros de cualquiera de ginecología, donde se explique el eje hipotalámico hipofisario ovárico, todo el eje y el sistema hormonal, cómo funciona, los cambios que produce a nivel de la mujer y los cambios cíclicos, que va a ser tarea para ustedes, ¿ah? Porque ahorita vamos a hablar de otros cambios, luego de la gametogénesis y cuando entremos al tópico de fecundación. Obviamente esos cambios no son iguales en los varones que en las mujeres. La estructura anatómica es completamente diferente a nivel de caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? Todos los varones y mujeres tenemos pulmones, tenemos cerebro, tenemos ojos, oídos, pero a nivel genital es totalmente diferente. Las mujeres tienen una vagina, útero y ovarios, y los varones tienen una estructura peniana y los testículos. Entonces, hay diferencias notables, algunos parecidos. El pene se parece al clítoris en la mujer, ¿no es cierto? Pero es un parecido solo a nivel de esa zona. Y los testículos sería algo similar a los ovarios en la mujer, son gónadas. Pero luego es todo completamente diferente. El órgano masculino es un órgano preponderantemente externo, ¿no es cierto? Tiene una ubicación mayormente extracorpórea. En cambio, en la mujer todo es al revés, todo es intracorpórea. La vagina es una cavidad que se introduce en el cuerpo de la mujer. El útero está dentro del abdomen, de la zona pélvica de la mujer. ¿Por qué? Porque ella va a ser la única capaz de ser fecundada y que dentro del útero desarrolle toda esa estructura que sabemos se llama embrión, feto, placenta, con el consecuente nacimiento de un ser humano. Muy bien, entonces hasta acá hemos tenido todas las bases que logran el desarrollo del despertar sexual, logran que las gónadas respondan al estímulo hormonal, y una vez que las gónadas responden al estímulo hormonal, recién son capaces de producir gametos. ¿Ya? Si no, imposible, jóvenes. O sea, un niño de 7 años que no tiene, o su organismo todavía no ha madurado y no produce FSH, por más que hipotéticamente hablando, ¿no?, de manera ilegal tuviera relaciones sexuales, primero no va a eyacular, porque es incapaz de eyacular un niño de 7 años. Así tenga las relaciones que tenga. No va a eyacular porque no ha logrado ese desarrollo hormonal, no funciona su fisiología todavía. Sí se puede estimular sexualmente, jóvenes, pero ese niño no va a eyacular, es una pseudo-eyaculación. Y la mujercita que pudiera ser abusada sexualmente, pero tampoco no está madura, por más que tuviera relaciones, no va a tener hijos, pues, porque eso es imposible. Solo se pueden reproducir cuando se llega a esta madurez, se tienen relaciones sexuales y hay gametos que se están produciendo. Y los gametos son esas pequeñas células capaces de conducir a una fecundación y a un desarrollo del ser humano. Muy bien, entonces no se olviden, en ginecología revisar todo lo que es eje hormonal, hipófisis ovario y cambios, que luego les voy a hablar de estructurales en el cuerpo de la mujer, quien es, digamos, lamentablemente la mayor responsable de la conducción de un embarazo dentro de su organismo, ¿no? Primero un embarazo inicial y luego la maduración de este embarazo hasta las 40 semanas y momento del parto. Bien, ahora sí, vamos a pasar directamente a la gametogénesis. Habiendo entendido cómo es que se produce esta, en qué momento el ser humano varón comienza a poder producir gametos. Ya, diríamos entonces que el varón probablemente lo haga a partir de los 14 años. Y si fuera un género femenino, una mujercita, inicia sus menstruaciones a los 13, diríamos que ya inició su gametogénesis a los 13 años. En la bibliografía se conoce eso con el nombre de menarque o menarquia, inicio de la mensis o menstruaciones en la mujer, y automáticamente un inicio, ella tiene la posibilidad de salir embarazada e iniciar una reproducción, por más pequeñita que sea psicológicamente, ¿no? Lo ideal es obviamente a partir de los 18 años, desde el punto de vista fisiológico, con una maduración no solo fisiológica, sino también una madurez psicológica que haga de ella una buena madre, ¿no?, que es el ideal en los seres humanos. Muy bien, pasamos entonces, jóvenes, a la gametogénesis, masculina y femenina. Y con eso vamos a concluir hoy día la primera clase. ¿Está yendo bien? ¿Sí? Ok.
¿También se está grabando? Sí, ¿no? Ya. Bien, jóvenes. Pasaremos o vamos a iniciar con la gametogénesis más, digamos, un poquito más sencilla. Yo voy a poner solamente gametos, ¿ya? Gameto G. Gameto G es gametogénesis. En este caso vamos a iniciar con la masculina. Bien. ¿Cuáles son las gónadas masculinas ubicadas en el escroto en los varones? Tenemos dos testículos que tienen un parénquima testicular, que tienen unas células sustentaculares de Sertoli, las células de Leydig, tiene los canalículos testiculares, etc. Y dentro de esa estructura, tanto del parénquima como de los túbulos o microtúbulos de los testículos, se tienen a los espermatogonios. Yo voy a poner solamente egonios, ¿ya? Espermatogonios. Son células grandes, voluminosas, que tienen un equipo completo, genético. Ya, vamos a, de una vez para que les quede claro, a definir una célula haploide y una célula diploide. El equipo genético completo consta de 46 cromosomas para los seres humanos. 46 cromosomas que pueden ser de ellos, de los 46, están tomando fotos, pero que no me digan nada por la máscara. Entonces, bueno, 46XX o pueden ser 46XY. Es decir, del equipo del equipo diploide, los dos existen un par de cromosomas sexuales. Es decir, 44 cromosomas somáticos o responsables, diríamos, fundamentalmente de toda la estructura anatómica y fisiológica en el ser humano, y el cromosoma 45 y 46, es decir, el último par de cromosomas sexuales, ¿no es cierto? Solamente hay dos, que ustedes lo saben perfectamente, X y Y. Pues bien, si es un individuo 46XX, estamos hablando de ¿quién? De una mujer. Si es un individuo 46XY, estamos hablando de un varón. Puede haber errores en el equipo de cromosomas, tanto numéricos como estructurales. Esas fallas numéricas o estructurales conducen a cromosomopatías. Una de las más comunes conocidas en nuestro sistema social es los niños mongolitos, ¿no es cierto? El síndrome de trisomía 21. ¿Qué significa trisomía 21? Que en vez de tener un par de cromosomas 21, tiene 3. Trisomía. Entonces, si una estructura normal genética de un ser humano, yo lo debería escribir 46XY de un varón, pero si ese varón tiene trisomía 21, ya no va a ser 46XY, se va a ser 47XY más 21. Cuando escribo de esta manera, o enumero de esta manera el equipo cromosómico de un ser humano, estoy indicando que es un varón que tiene un cromosoma de más en el par 21. ¿Cómo se llama? Trisomía 21 o síndrome de Down, o lo que conocemos comúnmente como los niños con características mongoloides o mongolitos, ¿no? Solo para que tengan una idea del equipo cromosómico diploide. Pero como tenemos que entender que el ser humano es el producto de la unión de dos gametos, por lógica, no puede ser dos gametos de 46 cada uno, ¿no es cierto? Habría problemas serios. Tendría que ser ya 46 más 46, 92 cromosomas, y no existe un ser humano con 92 cromosomas vivo, ¿no? Por lo tanto, por lógica, toda la gametogénesis se va a dedicar al desarrollo, pero con la partición de equipo cromosómico. Por eso, los gametos que son células haploides. ¿Qué es una célula haploide? Es una célula con la mitad de cromosomas. A con H. Célula haploide. ¿Cuántos cromosomas tiene una haploide? 23 cromosomas. De ellos van a ser 22 autosomas y obviamente un último par que podría ser X o Y.
de tal manera que tiene siempre un cromosoma sexual y 22 autosomas. Pues bien, ¿cómo se logra esa madurez? A través del tiempo. Y a partir de los 14 años en los varones, no es que sea una cifra absoluta, jóvenes, estoy quedando claro en eso. Es una estadística, es una media estándar de la madurez en varones. Bien, los ogonios, ¿dónde están? En el parénquima testicular, en los microtúbulos, ¿no?, de los testículos, y comienzan a hacer una serie de mitosis por acción de ¿quién? De la testosterona. Ya no voy a volver a hacer el esquema hormonal, ¿no es cierto? Se inicia la producción de andrógenos, testosterona en los varones. Quizá me olvidé de un pequeño detalle. El ser humano tiene una serie de glándulas. Si bien es cierto, fundamentalmente los estrógenos se producen en los ovarios y la testosterona en los varones y los andrógenos en las gónadas, también existen las glándulas suprarrenales que tienen cierta participación en la producción de hormonas sexuales, ¿ya? Sobre todo de andrógenos en varones y mujeres. Por eso en mujeres hay a veces un hiperandrogenismo y en varones puede haber como hipoandrogenismo. Ambas cosas son malas, ¿no? Mucho andrógeno, poco andrógeno, pero intervienen también las glándulas suprarrenales, aparte de las glándulas de las gónadas propiamente dichas, ¿ya? Es decir, no vayamos a pensar que solo las gónadas son las únicas que producen hormonas sexuales, no. También intervienen las glándulas suprarrenales fundamentalmente, pero en una participación más pequeñita. Bien, con la mitosis nacen unas células. Si hablamos de mitosis, que es una división normal, nacen los espermatocitos primarios, primarios. Los espermatocitos primarios, si estamos hablando de mitosis, también serán células. ¿Qué equipo van a tener? Obviamente un equipo completo. Miren que estoy poniendo yo acá en varones, 46XY. Quiere decir que los oogonios, los espermatogonios y los espermatocitos primarios, ojo, son células diploides. Tienen su equipo cromosómico completo, pero acá hay una cosa interesantísima, ¿no? Que son portadores de cromosomas sexuales X y Y, que eso no va a suceder en mujeres. Ahora, se produce la primera meiosis, no meiosis, no, meiosis, que es una división con reducción cromosómica, ¿ya? Al 50%. Como resultado de una meiosis, entonces nacerán o se formarán espermatocitos, ya no primarios, sino secundarios. Y si hablamos de una deleción cromosómica 50-50%, deleción cromosómica, quiere decir que va a haber un espermatocito primario con 23,X, ¿no es cierto? Y el otro no va a ser X, el otro será 23,Y. ¿Bien? Tenemos dos células, un poco más pequeñitas, no puedo hacer el dibujito de las células acá, en su libro es más bonito el dibujo, pero bueno. Un espermatocito primario será X y el otro será 23Y. Primera meiosis. Si hay una primera, también hay una segunda división meiótica. Segunda división meiótica. Sin embargo, es una meiótica media rara, porque debería ser una mitosis en realidad. Ya no va a haber más de lesiones. De estas células nacen los espermátides. Espermátides. Y los espermátides van a formarse, igual van a ser células con 23X si proviene de los X. Y si provendría de un espermatocito 23Y, va a ser pues 23Y, ¿no es cierto? Dos de cada uno. Por lo tanto, hay una especie de duplicación genética y una nueva deleción y nacen espermátides, más pequeñitos todavía, ya con un inicio de un cuello y de una futura colita. Un cuello celular y una colita, pequeñitos todavía. Y son bien, digamos que son células cabezonas, ¿no? ¿Qué se encuentra en la cabeza o acrosoma del espermátide? Se encuentra el equipo cromosómico y algunas otras mitocondrias y células y algunas estructuras celulares típicas de las células normales, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que los espermatocitos secundarios y los espermátides, ¿qué tipo de células son? Haploides.
Solo 23 cromosomas. En cambio, los espermatogonios y los espermatocitos primarios, que son diploides, tienen un equipo cromosómico normal. Pues bien, a partir de los espermátides ya inicia un proceso de unos días de maduración con consecuente formación de los espermatocitos, digamos, jóvenes o juveniles, ¿no? Que ya no hay más divisiones, solo maduración. Y a final de cuentas, ¿qué vamos a tener? De los espermátides vamos a tener espermatocitos o espermatozoides que tienen una estructura típica con un acrosoma o cabeza, con un cuellito y con una colita, o flagelo. ¿Eso qué significa, jóvenes? Acrosoma, cuello y flagelo. En el cuello de los espermatozoides se tiene una enorme cantidad de mitocondrias. Como ustedes recordarán del curso de bioquímica, las mitocondrias se encargan de la producción, de mucha producción energética, ¿no es cierto? Entonces es por eso de ahí obtienen una maquinaria energética básica para la movilidad del flagelo o cola del espermatozoide. Porque se supone que este espermatozoide tiene que movilizarse, tiene que desplazarse tratando de ubicar ¿a quién? Al óvulo, ¿no es cierto? Al ovocito, que si lo logra conseguir, se producirá la fecundación. El acrosoma es grande, es voluminoso y tiene una cápsula bastante gruesa. Luego vamos a entender por qué en la siguiente clase a continuación de esta, ¿no? Bien. Este espermatozoide o espermátide en maduración que se termine convirtiendo en un espermatozoide, todo este proceso de maduración hasta la generación de un espermatozoide que puede ser ya sea de términos normales, no patológicos, puede ser 23X o 23Y, ¿cuánto tiempo más o menos demora? En promedio, 62 días, es decir, un poquito más de 2 meses. Cada 62 días en un varón que adquirió mayoría, digamos, madurez sexual, madurez biológica, no sexual. La madurez sexual no solo es la biológica, sino cuando el ser humano determina, digamos, cuál es su polo opuesto, o sea, el polo que lo atrae. A eso consideramos madurez sexual. No solamente basta con producir espermatogonios o ogonios en varones o mujeres. La madurez sexual significa ya determinar el objeto de su atracción sexual. Es decir, si hablamos de un ser heterosexual, un varón, ¿cuál será su atractivo sexual? Una mujer, ¿no es cierto? Y a la inversa. Si una mujer es heterosexual y está consciente de eso, el polo de atracción será obviamente un varón. Si ya son homosexuales u otros, ya eso es patología de la sexualidad, desórdenes de la orientación sexual, que sí hoy día socialmente los toleramos, pero desde el punto de vista biológico igual son patologías, son cambios, ¿cierto?, en la naturaleza de la orientación sexual de los seres humanos. ¿Pero cuánto dura? 62 días. ¿Cuándo se inicia? Digamos que a los 14 años. ¿Y cuándo termina? Nunca. Pero sí hay una terminación. Cuando el ser humano varón muere. Es decir, en los varones, ¿cuándo termina su producción de gametos? Con la muerte biológica del varón. Por eso que hay abuelitos, un abuelito de 78 años puede también tener hijos. Si es que eyacula, puede tener hijos. Y sus espermatocitos o espermatozoides de ese varón de 72 años, de 68, de 50, de 40, de 30 o de 18, ¿qué edad tienen los espermatocitos? Es que digan los espermatozoides. No más de 62 días. No se olviden, no es que un varón de 70 años acaba de eyacular, sus espermatozoides son viejitos, van con bastón. Y tienen 70 años más 62 días. No. Son jovencitos. ¿Qué edad tienen sus espermatozoides? 62. Por eso, si ustedes han escuchado, inclusive de familiares o de abuelitos que se divorcian, o de personas notables como conocidas como Melcochita, por ejemplo, que es un anciano ya no es un anciano, es uno de tercera edad, de 70 y tantos años, sigue teniendo hijos con jovencitas. ¿Por qué? Porque el varón sigue produciendo gónadas, en sus gónadas se producen gametos jóvenes. No importa que tenga 70 años, sus espermatozoides solo tienen 62 días de maduración. Nada más. Y eso hace que eso sea posible.
Yo no estoy hablando de desórdenes, digamos, de problemas de disfunción eréctil, esos son otros problemas. Estamos hablando estrictamente de gametogénesis. Y como tal, un varón puede tener hijos hasta la edad que se vaya de este mundo. Eso debe quedar claro desde el punto de vista biológico, porque son ustedes futuros médicos y tienen que saberlo. Y tiene que estar clarito. Bien, aparentemente no es nada complicado, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a algo más complicado, que es la gametogénesis femenina. Acá sí tenemos que cuadrar dos cosas, jóvenes, que ustedes van a revisar en su bibliografía. Y en la mujer esto es totalmente diferente. Y su sistema hormonal es diferente. Y la madurez y la forma como lo hace en el cuerpito de una mujer es totalmente diferente. Y por eso que la ginecología tiene sus particularidades que ustedes tienen que manejarla bien desde este curso, ¿no? Ya, la gametogénesis en la mujer, es decir, gametogénesis femenina. Bueno, hay ovarios en el cuerpo de la mujer, no hay testículos. Esos ovarios están en la zona pélvica, en zona, diríamos, no estrictamente retro, pero por detrás del útero, detrás del ligamento ancho, si hablamos en fisiología. Cada mujercita tiene 2 ovarios, hacemos un esquemita nada más, del cuerpo de la mujer visto desde arriba, ¿ya? Hagan de cuenta que yo he cortado a una mujer y estoy viendo su abdomen ni siquiera desde arriba, sino prácticamente dentro de su cuerpo, enfocando si hubiera metido una cámara dentro del abdomen de una mujer que yo vería al útero así nada más, ¿no es cierto? Porque lo estoy viendo de arriba, pero metido dentro del cuerpo, vería una linecita que son las trompas. Acá vería la vejiga urinaria, este es U de útero, B de vejiga, ¿ya? Y acá vería el hueso púbico de la mujer, enfocando de arriba en una cámara. ¿Dónde están los ovarios anatómicamente en la mujer? Acá hay un ligamento ancho, jóvenes, ¿ya? Por debajo de digamos, al costado del útero, el ligamento ancho, que llega hasta las zonas ilíacas de la mujer. Ese ligamento ancho, como su mismo nombre lo indica, sujeta al útero y no permite que descienda, pues no, ayuda. También hay ligamento redondo, etcétera. Pero ¿dónde están los ovarios? Los ovarios están acá, joven. Por eso les estoy mencionando la ubicación anatómica de los ovarios en la mujer. Es una zona, digamos, podríamos decir retrouterina, detrás o a los costaditos del útero, ¿ya? Pero siempre detrás del ligamento ancho, detrás en relación a la sínfisis. Porque si yo dijera del sacro, diríamos antesacral, ¿no es cierto? No, pues, usando el lenguaje médico, diríamos antesacral porque está delante del sacro. Este es el dorso de una mujer y esta es la zona ventral o vientre de una mujer. Si yo me ubico en la zona ventral y voy hacia la zona dorsal, diría pues que sí, los ovarios están en un espacio retrouterino. Y también diría que está retrovesical y está retro del ligamento ancho del útero. Pero si voy del sacro, diría está en una zona antesacral, delante del sacro. Bueno, ahí están los ovarios. Y aquí está la ampolla rectal, la ampolla del colon sigmoideo, ¿no? Viéndolo de arriba. De acá no voy a ver ni la vagina ni nada, joven, porque estoy enfocando una cámara metida en el abdomen de una mujer, mirando hacia la pelvis verdadera. Y todo este sería un anillo óseo. Es importante que esto lo manejen ustedes bien, porque cuando estudiemos el tema de desarrollo de los genitales, pues esto tiene mucho que ver con la ubicación de los órganos, la formación del útero y los ovarios en una mujer. Bueno, acá está el secreto en los ovarios. Y ahí se va a producir la gametogénesis por conducción de esas hormonas importantísimas, de la FSH y de la hormona luteinizante. Ojo, estos aspectos hormonales no los tienen en su libro de embriología, por eso van a revisar ginecología. Y tienen que estudiar ese capítulo del libro, toda la conducción de la gametogénesis. En su libro de embriología está estrictamente las divisiones nada más, y hablan un poquito de hormonas. ¿Qué edad debe tener una mujer? No menos de 13 años, ¿no es cierto? Entre 13 y 14 añitos, a la edad que está iniciando su menarquia o menarquia, se inicia la primera regla menstrual, pero acá hay un pero enorme, gigantesco. En los varones toda la gametogénesis es post-pubertad, ¿no es cierto? Cuando ya nació, o sea, solamente hay gametogénesis masculina post-nacimiento, post-natal. No existe antenatal. En la mujer es todo lo contrario. Antes de nacer
hay un periodo antenatal y en la mujer hay un periodo postnatal. Ya acá hay una notable diferencia en la gametogénesis masculina y femenina, antenatal y postnatal. Pues bien, ¿qué va a ocurrir en estos ovarios antes todavía del nacimiento de esa mujercita? La diferenciación sexual o gonadal en fetos se inicia a partir de la semana número 7, lo vamos a ver en clase posterior, ¿no es cierto? Ahí comienza la diferenciación gonadal, aparecen los ovarios, y en los ovarios van a ocurrir unas transformaciones que probablemente se produzcan en las primeras semanas, hasta la semana número 20 y tantos, 22, 25, no hay un periodo específico, no que yo haya podido leer en todo caso, jóvenes. ¿Qué ocurre? Dentro de estos cambios que yo voy a hacer acá, ¿están ocurriendo dónde? En cada uno de los ovarios. ¿Dónde? En el parénquima ovárico, al interior del ovario. Ojo, al interior del ovario. Pues bien, dentro del ovario, ¿qué va a haber? Un montón de células rodeadas por parénquima, obviamente, o estroma ovárico, ¿no es cierto? ¿Estas células qué son? Son los famosos oogonios. Pues, ¿qué son los oogonios? Son células diploides, pero los oogonios son 46, y miren esto, solo X. No estoy poniendo 46XY, 46XX. Sí son diploides, pero es una, digamos, en relación a los varones es muy diferente. No hay ningún oogonio que sea portador de cromosoma sexual Y. Es decir, la mujer solo codifica género femenino en su sistema genético. No existe el factor Y. Bien, los oogonios son células grandecitas. ¿Dónde están? En una bolsita. Miles. Algunas bibliografías describen millones de oogonios que va a haber dentro del ovario de acá millones en el derecho y izquierdo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la mitosis prenatal y nacen ¿qué? Ovocitos primarios. Los ovocitos primarios también son células redonditas. Los ovocitos primarios, ¿y qué equipo cromosómico tendrán si hemos dicho que es una mitosis? Va a tener un equipo diploide. Entonces, un ovocito primario, ¿cuál es su equipo genético? 46XX. Un ovocito primario es una célula diploide normal, pero con cromosomas sexuales similares. Estamos hablando de la etapa antenatal. Todavía no ha nacido ese feto. Recién está pongamos en 18 o 20 semanas. Está creciendo dentro del útero de su madre. Y ya tiene ovocitos primarios. Obviamente, para que se produzca esta serie de cambios jóvenes, se considera que el cerebro de esa niña en formación ya está produciendo ciertas pequeñas dosis de FSH. Por eso se considera que hay cierta actividad hormonal de algún tipo antenatal que conduce a estos cambios e induce cambios sobre todo a nivel de las gónadas femeninas. Y ahí se considera que en la etapa antenatal es donde inclusive se generan los problemas de desorden de orientación sexual, como la homosexualidad, que hasta el día de hoy no se sabe ciencia cierta el origen de esa, digamos, desorden de orientación sexual. Pero bueno, ya, ovocitos primarios. Pero no queda ahí la historia. Comienza la primera meiosis. Meiosis. Se inicia la primera meiosis y se quedará en profase. ¿Qué significa profase de primera meiosis? Significa que al interior de los oogonios sus cromosomas se condensan. Hay una condensación cromosómica, prácticamente va a desaparecer la membrana nuclear. Y ahí nomás se congela, en profase, o sea, primera fase de meiosis, de primera meiosis. No va a concluir. Aparte de que se torna un poquito más voluminosa la célula, ligeramente, hablamos de micrones probablemente, desaparición del núcleo, porque es profase, condensación de cromosomas, y
se rodean de una capita de células foliculares planas, dibujadas de color rojito. Estas son células foliculares planas, una túnica. Habrá un espacio muy pequeñito, ¿no es cierto? Casi nada de líquido. Y un ovocito primario en meiosis, en profase, disculpen, de meiosis 1. Esta estructura celular se llama folículo primordial. Folículo primordial. Ovocito primario en profase de meiosis 1, con los cambios que esto significa, rodeado de una sola túnica o una sola capita de células foliculares planas, y ahí se congela. Hasta ahí llega, ¿qué etapa? Antenatal o prenatal es lo mismo. ¿Bien? No tiene edad, ¿no es cierto? Está intraútero. Esto ocurre hasta las 25, 26, 30 semanas. Cuando una niña llega al mundo, ¿trae ovonios? No. Estos ya desaparecieron. Eso debe quedar clarísimo para ustedes. Cuando una niña nace, ¿hay ovonios? ¡No! No hay ovonios. No existen. ¿Qué tiene? Ovocitos primarios. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Se considera que varios miles. ¿En dónde? En cada uno de sus ovarios. Pero los ovocitos no están solitos. Están formando un folículo primordial, que es esta estructura que deben tener ustedes clarita. Foliculares planas y al interior un ovocito primario en profase de meiosis 1. No puede haber confusión, jóvenes, ¿sabes? Porque si se les pregunta, ustedes tienen que dibujar etapa por etapa y no se pueden equivocar en nada porque si no, no la saben. Ojo, puede ser tema de examen. Ahora, ¿qué va a pasar? La niña nace, ¿no es cierto? Es una niñita, una bebita, crece, 7 añitos, no hay nada, no hay despertar sexual, no hay cambios. Si niños les cortamos el pelito y los hacemos caminar, si no viéramos sus genitales, no los diferenciamos a veces de varones y mujeres. Después, poquito a poco van cambiando. Y recién con la pubertad cambia todo, ¿no es cierto? Entonces, la prenatal, la antenatal o prenatal se congeló ahí antes del nacimiento y no hay nada, ninguna transformación, digamos, a nivel gamética o gonadal. ¿Hasta qué edad? En niñas dijimos más o menos 13 añitos. Vamos a poner un añito antes, ¿ya? Hasta que comienza la primera menstruación. Comienza la primera menstruación, ya pues. La niña deja de ser niña biológicamente, es bombardeada por gonadotropinas y obviamente, ¿cómo se llama esto? Folículo primordial. ¿Y qué hormona tenemos gonadotropina? La FSH. ¿Cuál será el órgano blanco de la folículo estimulante? El folículo primordial. Entonces quiere decir que en la etapa postnatal, con la pubertad, reinicia la gametogénesis. ¿Después de cuántos años? Después de 13 o 14 o 15, dependiendo de cada mujer, que estuvo congeladita. Y ahora veremos qué cambios se van a producir en la etapa postnatal, conducida fundamentalmente por la hormona folículo estimulante, que es una gonadotropina hipoficial, ¿no es cierto? Directo actúa. Ojo, no estoy hablando todavía de estrógenos, ¿ah? Se va a comenzar recién a producir estrógenos ahí. Bien, arranca la etapa postnatal y ojo jóvenes, ya no voy a poder estar dibujando pues a los ovarios y todo eso, ¿no es cierto? Pero no van a poder ustedes entender bien la gametogénesis postnatal porque hay que correlacionarla con el ciclo menstrual. Y eso tiene que estar para ustedes extremadamente claro. El ciclo menstrual de una mujer es un ciclo, como su nombre lo indica. Es un ciclo biológico repetitivo que se inicia en la mujer con la primera menarquia o menarquia, ¿no es cierto? Y termina con la menopausia o última menstruación. Se inicia acá y termina en la menopausia. Pongamos que se inició a los 13. Y una mujer llega a la menopausia en promedio estadístico a los 45 años. ¿Cuántos años de vida reproductiva en promedio tienen la mayoría de mujeres del mundo? 45 menos 13 nos quedaría 32 años, ¿no es cierto? Ya. 32 años de vida fértil.
tiene una mujer promedio. Ojo, no estoy diciendo que eso es obligatorio, primero para todas las mujeres, no, pues varía entre raza un poquito, varía en ubicación geográfica, no es lo mismo una mujer que vive en la costa que una que vive en la sierra a 4.000 metros de altura como Cerro de Pasco y otra que vive en la selva. Hay pequeñas variaciones, pero es mínimo, no hay mucha variación. 32 años de vida fértil. ¿Cuántos años tiene un mes? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. ¿Antes 12 por 32? No voy a hacer la multiplicación ahorita, pero más o menos se considera que son unos 420 meses. ¿Cuántas ovulaciones tendría una mujer promedio? 420 ovulaciones. Miren el número, ¿ah? Pueden ovular más o menos ovocitos, pero generalmente en promedio sería, si nos basamos en la media normal, 1 por mes, por ciclo menstrual, 420 ovulaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos espermatozoides produce un varón? ¡Millones! En toda su vida fértil. No hablamos de esa cifra, lo vamos a mencionar un poquito en fecundación, ¿ya? Pero acá hablamos de solo 420 células ovuladas durante 32 años de vida fértil. En los varones son millones. ¿Por qué? Esa importancia biológica la veremos en fecundación. Bien, miren las cifras, cómo cambian, ¿no? No es lo mismo varones y mujeres, ¿se dan cuenta? Esta célula es importantísima, es vital para la fecundación. Y son poquísimas las que va a ovular. E inclusive hay ciclos anovulatorios donde no ovula cuando la mujer se acerca a partir de los 40 años. Y hay problemas con la fecundación. Por eso que el organismo de la mujer es mucho más sensible a cambios, a enfermedades. Y por eso se considera que ella es la que lamentablemente conlleva a mayores desórdenes genéticos durante la reproducción humana. Pues bien, en la etapa postnatal, ¿qué va a pasar? Ojo, jóvenes, voy a dibujar solamente folículo, ya no voy a dibujar todo el ovario, pero mencionaremos primero las etapas de ciclo para que me entiendan en días, ¿ya? Cuando ustedes revisen su bibliografía y tienen que revisar la bibliografía toda completa del ciclo menstrual, esa es tarea para ustedes. Lo encuentran también en el libro de Pacheco u otros libros de ginecología, ciclo menstrual, su sistema hormonal, los días, los periodos, etc. Todos van a coincidir en lo mismo. Hay 2 etapas en ciclo menstrual, pero hay ciclo menstrual, cambios producidos en los ovarios y cambios producidos ¿en dónde? En general, ¿no es cierto? A nivel de útero, fundamentalmente donde se va a alojar el producto de la concepción. Entonces, hay cierta confusión. Ciclo menstrual es uno solo, pero hay cambios en el útero y hay cambios en los ovarios. Y no solo eso, hay cambios en vagina, hay cambios en mamas. Todos estos cambios cíclicos a nivel de epitelio vaginal, a nivel de útero y endometrio funcional, etc., a nivel de ovarios y maduración gonadal, y a nivel de mamas y los cambios en las mamas jóvenes, ustedes tienen que revisar y estudiar por su cuenta. Ojo, porque va a ser tema de examen, o puede participar en el examen de medio curso. Cambios cíclicos producidos por el ciclo menstrual: útero, ovarios, vagina, mama. ¿Se dan cuenta? La mujer no es el hombre, es totalmente diferente. En el útero, ¿qué es lo que cambia? El endometrio, que es la túnica mucosa uterina. ¿Por qué lo menciono? Porque ya lo vamos a mencionar en la segunda semana, cuando en primera nada más con fijación de blastocisto. A nivel de endometrio es la túnica mucosa uterina, que es la que engrosa, que madura, se descama y todos los meses hay ciclos menstruales. ¿Cuál es la túnica que la mujer elimina con su menstruación acompañada de sangre? Es el endometrio funcional. Entonces hay etapa a nivel de la segunda fase es la secretora y la primera fase es la fase folicular a nivel ovárico y secretora. Las denominaciones ya acá no van a tener mucha importancia, jóvenes, pero sí tienen que reconocerlas claramente. Los estrógenos, ¿cuándo se van a producir? Cuando comience a madurar los folículos, ¿ya? La FSH es la hormona más importante
que hace que maduren los folículos a nivel ovárico. Pero cuando comienza la maduración folicular, recién ahí, por acción de hormonas como la aromatasa, colesterol, se producen andrógenos a nivel... A ver, primero haremos el esquemita para no confundirlos mucho, ¿ya? Pero miren, vamos a días. Primer día de ciclo menstrual, día medio, 14avo y 28 días promedio de ciclo menstrual, ¿ya? Para que vayamos en orden cronológico. Se considera siempre que en la etapa, digamos, maduradora o digamos, en la etapa secretora, no secretora, sino el momento en el que crece el endometrio a nivel de la túnica mucosa uterina, el crecimiento endometrial no lo produce la FSH, sino los estrógenos. Entonces uno se preguntaría, pero no hay estrógenos en ningún sitio todavía, pues. ¿Dónde se están produciendo los estrógenos? Un poquito a nivel de las suprarrenales. Pero ¿dónde se van a producir? En las células de la teca interna, teca externa y la granulosa del folículo. Cambios inducidos por la FSH y que se van a producir en esta etapa, jóvenes. Miren los días. Por favor, mucha atención. Primer día del ciclo menstrual, el 14avo día o día promedio se produce la ovulación. Acá quiero aclararles algo muy importante. Yo les preguntaría, ¿cuántos días dura la etapa postnatal del ciclo de la gametogénesis femenina? Si acá es ovulación, ¿cuántos días dura? 14 días promedio. 14 días. Solo 14 promedio. Puede ser 15, puede ser 16, puede ser 13, pero promedio solo 14 días. Entonces, si les pregunto, ¿cuánto tiempo dura la etapa postnatal? 14 días. ¿Por qué? Porque en estos 14 días se van a producir todos los cambios para que genere la ovulación. Y una vez que se genera la ovulación, termina la ogénesis femenina. ¿Quién es responsable de eso? La FSH, que induce cambios en los folículos. Ahorita vamos a ver cuáles. Pero el endometrio cambia. Para que el endometrio cambie es la FSH la que influye, pero también estrógenos. ¿Dónde se producen los estrógenos? Acá. Pero ahora veamos los cambios que ustedes lo van a ver en su libro bien dibujadito. ¿Ya? Lo voy a dibujar acá, jóvenes. Solo estoy dibujando el folículo. Este folículo va a estar dentro de un ovario. Generalmente cuando se inicia la FSH, la buena producción de FSH, sobre todo en primera fase del ciclo menstrual, ya en fase de maduración del endometrio, conocida como fase folicular o fase de crecimiento endometrial. Fase folicular, ¿por qué? Porque es maduración del folículo a nivel ovárico y crecimiento del endometrio a nivel uterino. En la secretora, ya el endometrio se torna secretor, mucha mucosa, mucho, digamos, concentración de glucógeno, etc. Y LH, vamos a ver por qué. Esta es la fase folicular y la fase lútea, y la fase de crecimiento y secretor a nivel del útero. Y en ovario, ¿cómo se llamaría? Folicular y secretora, pero son dos fases del ciclo menstrual. ¿Cuáles son las hormonas fundamentales en primera fase? FSH, estrógeno. En segunda fase, LH. Y algo que todavía no había escrito, progestágenos o progestinas. Pero luego vamos a ver dónde se producen. Pero acá ya no es, pues, jóvenes, gametogénesis. Ya no. Si la mujer ovula, ¿cuánto vive el ovocito que va a ovular ella, capaz de ser fertilizado por un espermatozoide? Como máximo, considera la bibliografía, solo 24 horas. Después de eso el ovocito muere y no hay ninguna fecundación, que es lo que pasa en las mujeres que no tienen relaciones, que no quieren tener hijitos o que se cuidan por último para no tener hijitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se produce la gametogénesis? Solo en primera mitad, en segunda ya no. Y acá quedan solamente los cambios inducidos por la LH, y la LH va a inducir cambios a nivel folicular, donde se producen las progestinas. Ahora vamos a ver dónde. Bien, regresamos al folículo, que se quedó en primera meiosis, ¿no es cierto? Profase de primera meiosis. Ya, no voy a dibujar el útero, solo estoy dibujando el folículo. Miren, cuando va madurando en estos primeros días, ojo, el ciclo menstrual tiene dos fases nomás. No hagan, en bibliografía van a encontrar fase descamatoria, luego la fase de maduración, luego acá, ya, esta fase es, propiamente menstrual o menstruación inicial, es parte de la primera fase, jóvenes, del ciclo menstrual, ¿ya?
Acá comienza a crecer la FSH, comienzan a madurar los estrógenos, por lo tanto son fundamentalmente dos fases del ciclo menstrual. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar en el ovocito? Pero era folículo primordial, ¿recuerdan? Pues por FSH, producida por la hipófisis, se reproduce una enorme cantidad de células foliculares. Y el ovocito culmina su primera meiosis. ¿Recuerdan que se quedó en profase de meiosis 1? Culmina la primera meiosis. Pero yo he dibujado acá una sola célula. Me dirán, ¿y dónde está la segunda célula? No hay ninguna segunda. Este ovocito que ya va a ser, acá voy a poner ovocito 2 o secundario, jóvenes, ya no primario. El primario se quedó en profase de meiosis 1. Culmina la meiosis 1. ¿Y qué dijimos que es meiosis? De lesión. El ovocito primario era ¿qué cosa? 46XX. Ahí de lesión se parte en dos. El ovocito secundario, ¿cuántos cromosomas va a tener? Solo 23X. Y me preguntarían, ¿y dónde está la otra célula? ¿Y dónde están los otros 23? No se van a ningún sitio. Este es el ovocito con su núcleo y se forma el primer cuerpo polar. Resulta que no nace otra segunda célula. Los otros 23,X cromosomas sobrantes se van al primer cuerpo polar, en un extremo del citoplasma del ovocito secundario, y el ovocito secundario se queda con 23X en su núcleo, tiene su membrana, ¿no es cierto?, citoplasmática, tiene el primer cuerpo polar, que es como un puntito que se visualiza en un microscopio, pero está rodeado de una enorme cantidad de células. Ya lo voy a dibujar acá, pues no es una masa celular increíble, producto de división de células foliculares que forman acá las células que se llama como una especie de órgano sujetador del ovocito. Toda esta zona se le considera células de la granulosa y hay una división de teca interna, teca externa y granulosa per se. Ahí se producen los andrógenos y de los andrógenos, ¿qué se sintetiza? Estrógenos. Los estrógenos, ¿en dónde producen cambio, jóvenes? No en el ovocito. ¿Dónde? A nivel uterino. ¿En dónde? En el endometrio. La fase de crecimiento endometrial. Primera fase del ciclo menstrual. En el útero. Es un solo ciclo menstrual. Pero hay cambios en el útero. Y los cambios en el ovario ya los vimos. Ahora, el ovocito, miren acá, yo he dibujado un montón de colores acá de color rojo, ¿no es cierto? Granulosa, teca externa, teca interna, células foliculares, pero acá hay líquido. Se produce una enorme cantidad de líquido. Entonces, ¿cómo se llama este folículo? Folículo dominante o folículo de Graf. En un ovario, que ya lo borré los ovarios acá, generalmente se produce la maduración inicial de unos 2 o 3 folículos, que se llama folículos estimulados, pero luego aparece un folículo dominante que puede llegar a medir hasta 2 centímetros de tamaño, de diámetro. Es grande. No el ovocito, todo el folículo dominante. Ojo, estamos en primera meiosis, culminada. Estamos en estos días, ¿ah? En el día número 7, 8. Pero ahí no culmina todavía la oogénesis. Va a terminar con la ovulación, ¿no es cierto? Va a haber un cambio más acá. Se va a iniciar la segunda meiosis. La primera concluyó con la deleción cromosómica y la formación de una célula haploide conocida como ovocito secundario. 23X. Pero se inicia la segunda meiosis y llega solamente a metafase de meiosis 2. ¿Ya, jóvenes? Metafase de meiosis. Ojo que esto es mucho más de lo que está en su libro, ¿eh? En su libro está bien resumidito, pequeñito. Se los estoy dando para que no se olviden. Metafase meiosis 2. ¿Qué pasará acá entonces en una metafase, jóvenes? Esto sigue creciendo, ¿no es cierto? Sigue madurando hasta el momento de la ovulación. Ese folículo primordial, en un ovario, que es la gónada, si yo dibujo acá un esquema nada más, acá habrá un folículo primordial. Entonces el folículo
dominante, que diga no primordial sino dominante, el que va a ovular, se ubica en la zona periférica del ovario, joven. Y acá estará el ovocito con toda su granulosa y teca externa. Y este ovocito es el que va a ser expulsado del ovario y va a ser ovulado. Y para eso se va a romper la cápsula ovárica. A veces genera dolor y sangrado. ¿Ok? Pero estamos hablando de metafase en meiosis 2. ¿Cómo será entonces el ovocito? No va a ser así como ustedes lo ven acá, pues. Si hablamos de metafase, es una división celular, ya no habrá, jóvenes, membrana nuclear. Y las células y los cromosomas estarán alineados en una línea ecuatorial imaginaria. En un pseudonúcleo. Primer cuerpo polar, cápsula del ovocito, pero en esa maduración se rodea de unas células muy especiales, ¿no? Unas células y una especie de corona radiada, ligeramente antes de la ovulación. Todas son células provenientes de las células folliculares iniciales, ¿no? Cuando se llega al día 14 y se produce el pico, la concentración máxima de FSH, la concentración máxima de estrógenos, ¿dónde se producen los estrógenos? Fundamentalmente acá, granulosa, teca externa, teca interna, digamos, como producto de la metabolización o transformación de los andrógenos. Alrededor del ovocito está la zona pelúcida y la corona radiada. Días antes nomás o horas antes de la fecundación, esa es la estructura. Entonces yo se las voy a dibujar acá, solo la estructura de un ovocito, ¿ya? Un ovocito secundario en metafase. Para que ustedes no se equivoquen, siempre vamos de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces yo dibujaría primero la célula, al ovocito. ¿El ovocito tiene núcleo? No, lo voy a dibujar punteado nada más. ¿Tiene cromosomas? Sí. Segunda meiosis. ¿Tiene primer cuerpo polar? Tiene. ¿Qué más tiene? Zona pelúcida. Tiene. Zona pelúcida. ¿Qué más tiene? Corona radiante o corona radiada. Parece un sol. Perfecto. Es solamente un esquema, joven. ¿Dónde está eso? Acá. Ojo. Está sujetado por la granulosa y la teca. Externa e interna. Pero esta es la célula que van a nacer, pues. Está en metafase. ¿De qué? De meiosis 2. Y en ese momento, cuando hay una superproducción de FSH estrógenos, y hay un pico de LH, producida a nivel hipofisiario, revienta el folículo primordial, y en este esquemita que les hice, y el ovocito es expulsado. ¿Hacia dónde? Hacia el abdomen, hacia la zona pélvica de la mujer. Zona retrouterina, ¿no es cierto? Y esta estructura molecular nace por rompimiento de la cápsula y se produce la ovulación. ¿Qué nace? ¿Cuál es el final de la gametogénesis postnatal? Ovocito 2 en metafase de segunda división meiótica. ¿Es una célula madura? No. Se trabó en la metafase. ¿Ok? ¿Qué ovula las mujeres? En general, la gente menciona, la mujer ovula óvulos, ¿no es cierto? Los médicos sabemos que todavía no son óvulos. Son ovocitos secundarios en metafase de meiosis 2, todavía es una célula inmadura, pero que es ovulada el día número 14. Y ahí termina la etapa postnatal, 14 días. Pero ¿cuándo comenzó? A los 13 o 14 años. ¿Y en ese tiempo qué pasó? Estuvo congelado dentro de los ovarios de una mujer los folículos primordiales. Estuvieron congelados. Pero madura solamente una, generalmente, en cada ciclo menstrual. ¿Y qué pasa si se produce una ovulación a los 40 años en la mujer? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando les dije, en el varón cuando eyacula y tiene 70 años, sus espermatozoides, ¿cuántos años tienen?
no tienen un año, tienen solo 62 días. Todos son jovencitos. Un osito lamentablemente no. El osito, ¿qué edad tendrá si se produce una ovulación? El día que la mujer cumple 40 años. Tendrá 40 años y más o menos 20 meses intraútero y antenatal y postnatal. ¿Qué habrá pasado en esos 40 años con esta célula? Puede recibir mucho daño, radiación, químicos, enfermedades. Es por eso que los cromosomas de los ovocitos pueden estar alterados. Y es por eso que se considera tan importante que biológicamente la primera causa de problemas cromosómicos, si bien es cierto pueden ser generados por los varones, es mucho mayor el problema genético conducido por la edad de los ovocitos. Por eso que lamentablemente tenemos que decirlo, no es muy conveniente que la mujer tenga hijitos en etapas muy maduras de su vida, ¿no? Porque habrá un mayor riesgo de problemas de carácter genético. Bien, ahí culmina la oogénesis, con todo lo que es ciclo menstrual, que tienen ustedes que revisar, y los cambios del ciclo menstrual en todos estos órganos, porque todo esto interviene. Y ahorita vamos a pasar a la segunda clase y hablaremos de la fecundación y primera semana. Bien, acá cortaremos y grabamos ya la segunda clase. ¿Está bien? Ya, jóvenes. Dale un cortecito y iniciamos la segunda. Pero ahora haremos la pizarra.